Muy bien, pues continuamos con el tema de los péptidos y las proteínas en este segundo capítulo. En el video anterior, pues por razones de formato no fue posible extenderlo más allá, por cuestiones técnicas de la grabación, pero no importa porque ahora vamos a continuar aquí con los péptidos y luego ahora sí ya las proteínas de forma global. Entonces, ¿cómo se define un péptido? Bueno, sencillamente son cadenas de aminoácidos que se van a clasificar o dividir en dos grandes grupos. Primeramente tenemos a los oligopéptidos, que van a ser cadenas de aminoácidos que van de los 2 hasta los 9 aminoácidos, ¿no? Son cadenas pues cortas de aminoácidos realmente. Hoy podemos hablar pues ya específicamente de dipéptidos, como acabamos en el video anterior, tripéptidos, tetrapéptido, pentapéptido, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos de interés biológico, como lo es la oxitocina. Sí, la oxitocina pues es una hormona, tiene una acción hormonal que va a estar teniendo efectos, por ejemplo, en la lactancia en las mujeres, inducir las contracciones del útero al momento de dar a luz, también, y en el caso de los hombres, por ejemplo, también, al igual que en la mujer, sentir más apego hacia su hijo recién nacido. Bueno, son diferentes funciones que este oligopéptido tiene, la oxitocina. Ahora otro ejemplo es el glutatión. El glutatión es uno de los oligopéptidos más importantes en cuanto a lo que es desintoxicación del organismo y el combate de agentes como radicales libres o sustancias oxidantes. Es un antioxidante muy poderoso que se encuentra en diferentes tejidos, pero se localiza en mayor medida en el hígado, ya que en este órgano se lleva a cabo una gran cantidad de procesos químicos que involucran la desintoxicación de agentes peligrosos o toxinas. Y los neuropéptidos, péptidos que están en el sistema nervioso. Este grupo de sustancias son neurotransmisores conocidos como encefalinas también, ¿no? Van a actuar principalmente a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? A nivel del cerebro, donde van a regular diferentes acciones como lo van desde el estado de ánimo, la ansiedad, la vigilia, el estado de sueño, ¿sí? Tienen diferentes funciones muy importantes que cada vez se descubren más en esto que son las neurociencias y que sabemos ahora que al pues fallar su regulación tenemos problemas a nivel psiquiátrico y psicológico, ¿no? Así que muy importante, no los pierdan de vista y pueden investigar más información sobre este grupo para el cuidado también de la salud. El otro gran grupo son los polipéptidos, que ahí estaríamos teniendo cadenas de aminoácidos que van desde 10 hasta 50, es lo que se toma como rango de polipéptidos. Recuerda que el prefijo poli significa muchos o múltiples, ¿no? De ahí ese rango de aminoácidos, mientras que con los oligopéptidos el prefijo oligo pues se refiere a una cantidad más corta, ¿sí? O un número más pequeño. Ejemplos de polipéptidos: la insulina, seguramente todos conocemos o hemos escuchado hablar de la insulina. Bueno, pues es un polipéptido, está formado por diferentes aminoácidos y su función como hormona es reducir la concentración de azúcar de glucosa en la sangre para que esta pase a las células y de ahí pueda ser metabolizada, ¿no? Obviamente el problema de la insulina es con la diabetes. Cuando las personas desarrollan una deficiente producción de esta hormona, combinada muchas veces con la resistencia a la insulina, que es cuando los receptores de las células ya no reconocen a este polipéptido, entonces se genera la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Tema del cual pues se podrá hablar en otro video, sobre todo en los videos que tengo en educación para la salud, y así poder pues prevenir fácilmente esta enfermedad. La vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, bueno, es un polipéptido cuya función es reducir la cantidad de agua que se secreta a través de los riñones en la orina, ¿no? Por eso el nombre antidiurética, o sea, evita la expulsión de agua en forma mayor, ¿no? Reduce la cantidad de agua. La gastrina, este polipéptido es una hormona que estimula el tejido muscular del estómago
al momento de que se está llevando a cabo alguna digestión, y entonces pues hay un mejor movimiento muscular del estómago y hay un flujo de sangre también, así como pues esto aumenta la producción o la secreción de ácidos que permiten la activación de enzimas digestivas a nivel de este órgano. Otro ejemplo más es un polipéptido llamado inhibidor gástrico, que estimula la producción y secreción de la insulina en el páncreas, ¿no? Bueno, es un polipéptido menos conocido, de descubrimiento más actual, pero se sabe que también la secreción de la insulina por parte de las células beta del páncreas pues puede estar ahora también regulado por otras hormonas, incluyendo este polipéptido, ¿de acuerdo? Así que bueno, así como estos ejemplos hay más, con funciones biológicas diversas y pues todas ellas importantes en el organismo. Así que ahora vamos a comenzar con las proteínas y comenzaremos viendo los niveles que tienen de organización. Entonces, las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Bueno, son sustancias o compuestos químicos que están formados por largas cadenas de aminoácidos. Y bueno, en cuanto a sus funciones en los sistemas vivos, en las células son muchísimas, muy diversas. Es el grupo de biomoléculas más versátil en ese sentido, porque no hay otro tipo de biomolécula que desempeñe tantas, numerosas y diferentes funciones. Por ejemplo, función de transporte de oxígeno, como lo es la hemoglobina y la mioglobina en glóbulos rojos y en tejido metabólicamente activo, como por ejemplo el músculo, en el caso de la mioglobina. Bueno, transportan esta vital sustancia, el oxígeno. Son proteínas, largas cadenas de aminoácidos que van de cientos, incluso hasta miles de aminoácidos por molécula de proteína. Proteínas estructurales y de resistencia, como el colágeno, la elastina, la queratina, la miosina, etc. Son proteínas que van a proporcionar una fuerza, una rigidez al tejido, así como una resistencia, principalmente con funciones mecánicas, tejidos como lo son la piel, el cartílago, los tendones, en articulaciones, en músculos, ¿sí? En el cabello, en las uñas, etc. Bueno, pues tenemos presentes estas proteínas. De hecho, por ejemplo, el colágeno es muy conocida porque pues rellena la matriz extracelular de la piel, es decir, que en la piel las células que están allí no van a estar totalmente pegadas o unidas entre sí, sino que hay espacios llenos de colágeno que les permiten pues, tener más flexibilidad, más fuerza, ¿no? Resistencia. Cuando el colágeno junto con la elastina se va perdiendo, pues entonces tenemos la aparición de las arrugas en la piel o líneas de expresión debido a la pérdida de estas proteínas en la piel. Proteínas contráctiles, principalmente en los músculos que tienen movimiento, músculo estriado, que es músculo cardíaco o músculo esquelético, músculo liso también, ¿no? Entonces tenemos presentes esas proteínas que tienen la función de contraerse y expandirse. Entonces tenemos la actina, la miosina, la troponina como proteínas más abundantes en este grupo. Proteínas de defensa pues son los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, ¿sí? Y hay diferentes clases de anticuerpos, específicamente 5 clases de anticuerpos que se ven en el tema del sistema inmunológico, como lo estaré explicando en algún video también de educación para la salud. Función catalítica o enzimática. Bueno, todas las enzimas son proteínas. Prácticamente todas las enzimas son cadenas de aminoácidos con secuencias también muy específicas que tendrán la función de acelerar y facilitar las reacciones bioquímicas dentro de las células. Esto, bueno, será tema aparte, lo de enzimas, todo un capítulo, 1 o 2 videos de ser necesario para explicar el tema de enzimas posteriormente. Proteínas transductoras, ¿qué quiere decir? Que van a traducir señales o van a inducir una señal dentro de la célula que viene desde fuera. Proteínas como lo son los receptores celulares.
Son proteínas que se encuentran en la superficie, en la membrana de la célula, y son una especie de antenas que van captando las señales químicas que vienen alrededor, como lo son hormonas, neurotransmisores, neuropéptidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos receptores están conformados por proteínas, a veces también glucoproteínas están participando allí, que es la conjugación de azúcares con cadena de aminoácidos o proteicas. Según los mensajeros, bueno, estas proteínas van a inducir una señal intracelular, o sea, dentro de la célula, para que la célula lleve a cabo diferentes funciones metabólicas que tengan que activarse o inhibirse en un momento dado como respuesta a una señal que ya fue captada previamente por el receptor en la membrana. Son proteínas también. Proteínas de reserva, como lo son las albúminas, van a captar diferentes sustancias en un momento dado, como lo pueden ser ciertas vitaminas, fármacos o medicamentos, ¿sí? Principalmente que van a servir de reservorio para que cuando esa sustancia sea requerida, pues la proteína entonces libere esa sustancia. Incluso minerales como lo es el hierro, en el caso de la ferritina, que es una proteína que almacena ese mineral. Proteínas que participan en la coagulación, en la cascada de coagulación sanguínea. Bueno, pues estos factores de coagulación son también proteínas y a la vez enzimas, muchas de estas. Así que vean, y hay más funciones, ¿no? Ya no estamos hablando de proteínas que participan a nivel de la división celular, en mitosis, meiosis o en la condensación del material genético en cromosomas y más, en fin. Entonces, pues es como ven un tema sumamente interesante, muy importante, porque si nosotros no entendemos la función de proteínas, cómo están formadas, pues entonces no podemos avanzar realmente en la biología. Ahora pasamos a lo que es la jerarquía de las proteínas, o como también se le conoce a este tema, los niveles de organización que posee una proteína. Comenzamos con el primero de 4, la estructura primaria, que es, bueno, empezamos por lo básico, ¿no? Por eso es la primaria. Entonces es el orden exacto o secuencia ordenada que lleva en la cadena de aminoácidos que conforma mi proteína. Por ejemplo, aquí una proteína podría empezar siempre con el grupo amino, así se va a secuenciar, con el aminoácido serina, luego isoleucina en segundo lugar, en tercer lugar la fenilalanina, el cuarto aminoácido específicamente en esta proteína sería la glicina, el quinto aminoácido la tirosina, etcétera, etcétera, hasta terminar con el último aminoácido que tiene esa proteína con su grupo carboxilo respectivamente, ¿no? Entonces esta secuencia primaria es sumamente importante porque de eso va a depender los demás niveles de organización que tienen las proteínas. De tal forma que cuando una proteína sufre algún daño, como lo es la desnaturalización, por someterse a cambios drásticos de temperatura o de pHs, o algún otro factor físico-químico que modifique la proteína de manera irreversible, entonces estas funciones que hemos estado platicando y más, pues simplemente se pueden alterar de forma permanente, y por eso es que esta secuencia es muy importante. En las mutaciones también muchas veces lo que puede ocurrir es que el simple cambio de 1, 2, 3 aminoácidos en la secuencia ya basta para que esa proteína no funcione correctamente. Entonces, pues son en general las mutaciones dañinas sobre las proteínas que ya se tienen, bien estructuradas. ¿Y quién determina o qué determina esa secuencia de aminoácidos? Nuestro código genético. El código genético es el que va a establecer la secuencia de aminoácidos que se presenta dentro de una proteína y que entonces pueda desempeñar correctamente su función. ¿Sí? Eso pues también lo volveremos a abordar en el tema de genética, sobre todo la parte de genética molecular, ¿sí? Sobre procesos de traducción, transcripción del código genético, traducción del código genético, en fin. Pasamos ahora a lo que es la estructura secundaria. Se refiere a la geometría molecular que resulta de las interacciones
con puentes de hidrógeno que se presentan en las cadenas de aminoácidos. Bueno, pues sí, efectivamente, los aminoácidos, al ser sustancias químicas, como vimos en el video pasado, pueden establecer interacciones por puentes de hidrógeno, y no solamente esas, como ahorita vamos a ver enseguida en la estructura terciaria. Existen dos clases de estructuras secundarias, las de forma helicoidal o hélice alfa y la lámina plegada beta o lámina beta sencillamente. En la hélice alfa, la cadena de aminoácidos va a formar pues una especie de espiral, precisamente de ahí su nombre, y los puentes de hidrógeno van a formarse de manera longitudinal a la cadena de aminoácidos. ¿Sí? Entonces el hidrógeno con algún átomo más electronegativo, como vemos en química, puentes de hidrógeno, ¿verdad? Pues establece mucho los puentes de hidrógeno también en proteínas y junto con moléculas de agua que rodean a las proteínas. La otra estructura secundaria es más bien como una especie de acordeón. Imaginen que tenemos una hoja y la doblamos formando un acordeón. Bueno, pues esa es una lámina plegada. Esta lámina plegada tiene sus grupos R de los aminoácidos tanto por arriba de la hoja o de la lámina como por debajo. Pero los puentes de hidrógeno principalmente se establecen entre los enlaces peptídicos, ¿no? Entre la cadena lineal de enlaces peptídicos, como vimos en el video anterior, porque los grupos R de cada aminoácido están, como vemos, ya lo mencioné, por arriba y por abajo. Así que los puentes de hidrógeno se van a estar dando para cada una de estas cadenas de manera transversal, como lo estoy señalando aquí con las líneas punteadas en rojo. Bueno, pues estos enlaces transversales de puentes de hidrógeno mecánicamente van a forzar a que la proteína tome una conformación, o sea, una forma de lámina plegada, ¿de acuerdo? Ahora vamos con las demás estructuras, que es la estructura terciaria y cuaternaria en el caso de algunas proteínas, pero antes vamos a ordenar esto. Muy bien, entonces vamos con el número 3, la estructura terciaria. ¿Cómo resulta ser la estructura terciaria de una proteína? Se debe a la interacción de estos factores. Además de los puentes de hidrógeno, puede haber atracciones iónicas. ¿Sí? Estas atracciones iónicas o enlaces iónicos se van a dar entre grupos con cargas formales, aminoácidos cargados, como bien sabemos, aminoácidos polares. En este caso, comúnmente pues se da entre algún grupo amino y un grupo carboxilato, cargas formales, cargas de diferentes signos se atraen, y entonces ahí esta parte iónica o esta atracción iónica va a hacer que la cadena tenga un mayor plegamiento allí o se doble de esta manera. Interacciones hidrofóbicas. ¿Sí? Las interacciones hidrofóbicas son aquellas que van a, pues como el nombre lo dice, ¿no? Hidroagua, fobos, miedo al agua, o sea, aminoácidos que son no polares, como por ejemplo aquí la valina. Si dos aminoácidos de valina están allí cercanos, pues bueno, van a repeler al agua. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Con la proteína se va a plegar aún más o se va a doblar más sobre sí misma, evitando así la interacción de moléculas de agua. Entonces, estas interacciones también muy importantes para que la proteína, como ves, no tiene una forma lineal. Está muy lejos de ser una forma lineal, sino más bien va tomando diferentes plegamientos que van, de hecho, a ser cruciales para la función correspondiente de esa proteína. Puentes disulfuro. Los puentes disulfuro se van a dar entre el aminoácido cisteína, que contiene el azufre, y internamente pues también provocan plegamientos adicionales de la cadena proteínica, ¿no? Obviamente esto va a depender de la secuencia primaria, dependiendo qué tantos aminoácidos polares, no polares, qué tanta cisteína contenga una proteína, pues va a haber mayor número de plegamientos en esa proteína. Entonces, como ves, la estructura primaria, como les decía, afecta y repercute en todas las demás estructuras. Una vez teniendo una estructura secundaria para una sola cadena de aminoácidos, una proteína,
vamos a pasar con la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria solamente se va a presentar cuando una proteína posee dos o más cadenas polipeptídicas. Y es el resultado de las tres anteriores, ¿no? O sea que cada una de estas cadenas polipeptídicas, como por ejemplo la hemoglobina, que contiene 4 en total, va a tener cada una de estas cadenas su propia estructura primaria, su propia estructura secundaria y su propia estructura terciaria, ¿de acuerdo? Así, estas 4 cadenas van a interaccionar. En el caso de la hemoglobina tiene 2 cadenas alfa, que son pues iguales en su secuencia de aminoácidos y por consiguiente en sus estructuras secundaria y terciaria, también llamadas globina alfa, y otras 2 cadenas llamadas beta o globina beta. Estas 4 cadenas alfa y beta, 2 alfa y 2 beta, interaccionan entre sí y forman una proteína aún más compleja al momento de ensamblarse, de construirse esta proteína. Además, la hemoglobina es una proteína que, como ven, pues ya tendría toda esta estructura, ya no es terciaria, sino se llama cuaternaria, ¿de acuerdo? Resultado de estas interacciones que ya explicamos anteriormente. Finalmente, comentar que la hemoglobina pues tiene un grupo llamado grupo hemo o grupo N, que contiene el átomo de hierro, porque este hierro va a cumplir una función crucial, la principal de esta proteína, que es la absorción del oxígeno y el transporte también del dióxido de carbono. Sabemos que la hemoglobina pues se encuentra dentro de los eritrocitos o glóbulos rojos, y cuando estos llegan al pulmón pues van a absorber oxígeno y van a liberar dióxido de carbono. Eso ocurre en los pulmones, mientras que el proceso inverso en los tejidos va a ocurrir, ¿no? En los tejidos que necesitan de oxígeno, estos glóbulos rojos, por medio de la hemoglobina y del grupo hemo que contiene átomos de hierro, pues va a entregar oxígeno y se va a llevar el dióxido de carbono para exhalarlo en los alvéolos pulmonares. Y así pues de esta manera completar la función vital que tiene la hemoglobina. Es una de las proteínas que más se han estudiado y que más tiempo tiene que se conoce acerca de esta. Por eso es un típico ejemplo. Muy bien, pues aquí vamos a llegar con esta segunda parte. Consideré que es más adecuado llegar a este punto para no saturarnos de información, y haremos un tercer y último video acerca de proteínas, donde veremos sus respectivas clasificaciones y grupos de proteínas, donde ya identificaremos aún más las funciones que estuvimos viendo en este video. Así que no falten a él y nos vemos al siguiente.